El ayuntamiento comienza otro año con una prórroga presupuestaria. El plan firmado con el Ministerio de Hacienda obliga a recortar la cuenta en más de 240 millones d'euros. El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmona, se ha visto obligado, por segunda vez en 2 años, a tener que prorrogar lo presupuesto. El año pasado no pudo cerrar la cuenta antes de que finalizara el ejercicio por la negativa del PSOE. Esta formación consideró que el proyecto era mejorable y dio su visto bueno en breves, donde después del cierre habitual. Este año, no obstante, alcanzar un acuerdo parece más difícil. El plan firmado con el Ministerio de Hacienda obliga a recortar la cuenta en más de 240 millones d'euros y los socialistas manifiestan su recelo ante esta previsión. La elaboración de la cuenta se ha convertido en una carrera de obstáculos para el ayuntamiento de la capital. Ahora Madrid, coalición que opó a Carmona a la alcaldía en 2015, gobierna en minoría y necesita el voto de los concejales socialistas para aprobar lo presupuesto de este año. Después de la prórroga del año pasado, la primera en la historia de la ciudad en democracia, el escenario actual se ha complicado. El acercamiento a las elecciones municipales de 2019 y la división en el equipo de Carmona alimentan las sospechas sobre la capacidad del gobierno local de cumplir un acuerdo presupuestario. La primera dificultad para alcanzar un pacto presupuestario con el PSOE atteint le record que el gobierno debe formalizar este año. Según el Plan Económico y Financiero 2017-2018, el total del gasto público previsto superaría los 500 millones d'euros. Se trata de cifra en línea con lo año anterior, pero que impiden avanzar hacia una política expansiva y, sobre todo, que reducen los márgenes para recortar 240 millones previstos. 5 se note en la gestion municipale. Carmona confía recuperar el dinero que debe recortar del remanente de tesorería, pero el escenario es objetivamente incierto. El remanente, es decir, el dinero líquido que se recauda del superávit, otra vez a nivel récord por la baja ejecución de las inversiones, superará los 500 millones. Para que el ayuntamiento pueda gastarlo necesita, por un lado, del visto bueno de Hacienda y, por el otro, del cumplimiento de algunos requisitos fijados en la ley de estabilidad, como que no suponga un desembolso añadido en año venidero, una condición pensada para limitar este fondo a pequeña obra, y se ejecute en un año. De no ser así, este dinero se adelantará la amortización de la deuda, que ya alcanza cifra récord. Entre recortes, amortización anticipada de la deuda y baja ejecución de las inversiones, los socialistas han subido el tono de su crítica. En el grupo municipal se alternando lectura, una más dura con ahora Madrid y otra más colaboradora, pero ambas coinciden en manifestar cierta decepción ante el gobierno de Carmona.
no vamos a permitir que se eliminen lo equipamiento e inversionó el Ayuntamiento de Madrid, si esa es la política de ahora Madrid, que no cuenten con el PSOE para desmantelar la política social de la ciudad, afirmó la portavoz socialista, Purificación Cosa Pie, en el último plano municipal. La portavoz municipal, Rita Maestre, dijo que el Ayuntamiento 5e factible aprobar la nueva cuantía este mes. Pero para ello es necesario tener un anteproyecto, Obrador, que somete al PSOE. Fuentes socialistas explicaron a final de diciembre que todavía no habían recibido ningún documento, y desmentieron la declaración del nuevo concejal de Economía, Jorge García Castano, que habló de primero contacto en la última semana del mes pasado. Traduano indio el gobierno, el equipo de ahora Madrid necesita cerrar al menos un gran proyecto que marque su legado. Para ello es fundamental tener un nuevo documento presupuestario. Si bien se ha mejorado en participación ciudadana, y los datos del turismo y empleo son esperanzador, falta por 5e si el gobierno de Carmona sabrá convertir en realidad alguna promesa electoral, como la creación de 12 escuelas infantiles, la construcción de 4. ...500 viviendas sociales, la reforma de la Gran Vía y la Plaza de Espanac, la mejora de la limpieza y de la oferta cultural de la ciudad. La duda sobre el futuro invaden, además, al propio equipo de gobierno. Sector más crítico, que van del a Ganemo, considerando difícil cumplir con el programa del cambio de ahora Madrid tras el acuerdo firmado con Cristóbal Montoro. Creen que el Ayuntamiento ha doblegado a Hacienda, renunciando a su proyecto. El relevo de Carlos Sánchez Mato, de la Concejalía de Hacienda ha alimentado la tensión. Mientras que el nombramiento de un nuevo delegado, ex de y recientemente afiliado a Podemos, ha alentado la sospecha sobre un preacuerdo entre Carmona y Podemos para cerrar la lista electoral de 2019. El trasfondo de todo tipo de polémica está, en efecto, la cuestión del acercamiento a la Comisión de mayo 2019. Si es cierto que ahora Madrid llega dividido, y con dudas sobre la posibilidad de que Carmona repita, los otros partidos esperan que la coalición de gobierno mueva ficha. Tanto el PSOE como el PP todavía no saben quién pueda ser su nuevo candidato, aún comienzan a circular algunos nombres. En Ciudadanos, donde se celebrará en primaria para elegir el candidato, la actual portavoz, Begoña Villasí, ya ha manifestado su intención de presentarse. El cierre de la cuenta en el último tano de mandato resulta clave, tanto para el ejecutivo como para la oposición, que moldrá su discurso político y electoral sobre lo que el gobierno habrá sabido o no construir.